Hola, ¿cómo están? No, ¿cómo era? ¿Cómo están? Pues qué gusto estar aquí. Como saben, estamos estudiando el Evangelio de Marcos, verso a verso, capítulo a capítulo. Y la semana pasada estudiamos con Moy el verso 11. No sé quién ya se recuperó de cómo quedamos. El Señor nos habló bastante fuerte, bastante claro, con muchísimo amor también. Y hoy por eso podemos venir y seguir con nuestro estudio en Marcos 12. Y algo que también dijo Moy es que habíamos visto 33 años en 10 capítulos y ahorita en esta última semana que nos marca desde la entrega triunfal, aquí como que se detiene un poquito el tiempo y vamos a empezar a ver cosas a lo mejor un poquito más a detalles. ¿Por qué? Porque Marcos nos está presentando en este evangelio a Jesús como el siervo sufriente, como el rey que vino a dar su vida por nosotros. Entonces, hoy vamos a estar estudiando el capítulo 12. Y este capítulo se empieza a desarrollar ahí donde nos quedamos la semana pasada. Y bueno, así que acompáñame a orar para entregar este tiempo en manos de Dios y vámonos de lleno al capítulo 12. Señor, estamos agradecidos por tu palabra. Gracias por este tiempo que podemos tener de escucharte a ti, de escuchar tu voz en medio de esta semana, Señor, en medio de las actividades que a veces consumen nuestra mente, consumen nuestros recursos, Dios, de todas las cosas que hacemos. Pero te agradecemos, Señor, porque tú nos has traído aquí para que escuchemos tu voz. Y te queremos pedir eso con mucha humildad, Señor, que sea tu palabra la que es expuesta, que no sean ideas mías, que no sean preconceptos de nada, sino que estemos todos alrededor de tu palabra, escuchando tu voz, abriendo nuestros corazones a ti, Señor. Así que a ti sea la gloria y que tu nombre sea glorificado en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bien, abre tu Biblia entonces en Marcos capítulo 12 y vámonos de lleno porque es un capítulo un poquito larguito, ¿verdad? Entonces comenzamos de una vez. Dice Marcos 12:1: Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Entonces comenzaron muchos ahí seguramente entre las personas a decir: oye, esa parábola ya la he escuchado, eso ya me suena, ¿no? ¿Y por qué Jesús en este momento en el que esta gente está como cuestionando su autoridad, por qué viene Jesús a mencionar esta parábola? Acompáñame a Isaías 5, versos del 1 al 7. Isaías 5, del 1 al 7. Dice: Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar. Y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Cómo esperando yo que diese uvas ha dado uvas silvestres? Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derramen la lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. Entonces dice claramente la palabra, interpretándose a sí misma, que la viña es el pueblo de Israel. Entonces ahora vemos en Marcos 12 esta misma parábola que ellos conocían, por medio de la cual el Señor confronta a Israel con su falta de fruto. Y vemos también en Marcos que nos deja ver que la viña está lista para dar fruto y nos da más detalles sobre que es una viña que arrenda a unos labradores, a unos siervos, a que hagan lo que Él les había mandado hacer, que la preparen para que tenga fruto. Y bueno, vamos al verso 2, dice, regresamos ahí a Marcos 12, verso 2.
Dice, y a su tiempo envió a un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Y pues claro, dejas tu viña que ya trabajaste, lista, como pues es tu viña, ¿no? Vas a pedir fruto, pues es lo que se espera. Es tu viña, la dejaste preparada, mandas a alguien a que vaya por fruto, es lo esperado. Pero ¿qué crees? Fíjate, acompáñame al verso 3. Dice, mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad, ¿qué dice ahí? Será nuestra. Y tomándole, ¿qué dice? Le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Te acuerdas del capítulo anterior que le están preguntando a Jesús con qué autoridad está haciendo estas cosas? Que le dicen, oye, ¿y tú qué onda? ¿De dónde vienes? Ok, está padre que haces todos estos milagros, está padre, evidentemente hay algo que estás haciendo aquí, pero ¿de dónde vienes? ¿Qué está pasando, no? Y Jesús, ¿te acuerdas qué les dijo? Los lleva al tema de Juan el Bautista y le dice, oye, a ver, les voy a responder si ustedes me responden esto. Y ellos dicen de que no, pues no sé. Y él dice, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad. Pero fíjate aquí qué bonito, como aquí el Señor no les dijo, por aquí les está diciendo esto, ¿no? Bueno, ¿con qué autoridad está Jesús haciendo estas cosas? Aquí se está presentando a ellos, pues nada más y nada menos que, ¿quién lo mandó? Según la parábola que acabamos de leer, el dueño de la viña. Viene de parte de Dios, es el Hijo de Dios y se está presentando a ellos de esta manera, con una parábola que ellos ya conocían. Ellos conocen la Escritura y saben qué onda. Entonces, en el momento que Jesús empieza a hablar de la viña, ellos ya saben que está hablando de ellos. Y cuando les habla de los labradores, obviamente ellos también pues, se sienten aludidos. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Dice el verso 9, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Cómo podemos catalogar a estos labradores? O sea, la verdad es que no los podemos bajar de delincuentes, de ladrones, secuestradores de viñas. Y aún así vemos la paciencia del dueño mandando a uno y otro mensajero una y otra vez. Y por último, fíjate, última oportunidad, last chance, teniendo a su hijo amado, lo envió a ellos. Entonces, este verso 9... es interesante porque aquí hay una advertencia realmente, ¿no? Para ellos. O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Ya te mandé a todos mis siervos y estoy mandando, ahí dice, por último, al final, estoy mandando a mi hijo para que vaya también con ellos. Y ellos en su orgullo, de esta forma de abrazar la avaricia, la codicia, de tener algo que ellos no habían trabajado, vienen y matan a su hijo. Entonces, ¿qué sigue después de esto? Aquí dice que no hay otras oportunidades, no hay otro hijo que el dueño de la viña vaya a mandar. No hay otra, bueno, ya pasó esto con mi hijo, voy a esperar y después voy a hacer otra cosa. El Señor aquí les está hablando muy claro de lo que va a pasar con ellos. No reconocieron la autoridad del dueño, en su orgullo idolatraron su avaricia y creyeron ser más listos que el dueño de la viña. Entonces, pues aquí está todo esto. Vamos al verso 10, dice, ¿ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y la semana pasada que estudiábamos sobre la entrada triunfal también, estaba la multitud dando voces, diciendo, bendito el que viene en el nombre de Jehová, citando el Salmo 18, ¿se acuerdan? Y ahora Jesús los lleva nuevamente a este Salmo, el Salmo 118 en el verso 22, dice, te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra, desde el 21, perdón, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Entonces, ¿qué podemos ver aquí con esta parábola? Vemos definitivamente una advertencia contra los líderes religiosos de Israel. Y vemos que las cosas no van a quedarse así. Y aquí es donde viene algo muy hermoso para nosotros, saber que Dios está al pendiente de su viña. Dios está al pendiente de su pueblo, Dios está al pendiente de sus hijos. Y
habrá un juicio, y de hecho dentro de poco tiempo ese sistema religioso de ellos les será quitado, el velo será roto, dentro de poco tiempo el templo físico también será destruido, y pues esta pieza, esta piedra que ellos están desechando va a venir a ser la cabeza del ángulo. Esta piedra que ellos están dejando de un lado es la piedra angular para la salvación del hombre. Entonces, qué bonito, ¿no? De parte de Jehová es esto, y cosa maravillosa a nuestros ojos. Y también ahorita ya lo vimos a la luz de lo histórico. O sea que es bien fácil para nosotros estudiar esto y ver de reojo a estos líderes y decir qué bárbaros, o sea, qué malos son. O sea, ¿qué les pasa? Les han mandado a estos siervos para que recojan fruto y los han matado, y luego les mandaron al hijo y no puede ser. También lo mataron. O sea, ¿qué pasa con ellos, no? Y tendemos a hacer esto con estas enseñanzas, como empezar a endurecer nuestro corazón contra empezar a juzgar a otros y decir, oye, los líderes religiosos, qué bárbaros. Pero aquí hay una pregunta bien importante. ¿Qué pasa contigo? ¿Cómo recibes la palabra del Señor cuando el Señor viene y te confronta sobre el tipo de vida que estamos llevando? ¿Qué pasa? ¿Cómo reaccionamos a esto? Muchas veces decimos, ¿sabes qué? Es que el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, y Él sabe que es un proceso y ahí la llevo. Él sabe que va a haber otra oportunidad después. Ahorita estoy enfocado en muchas otras cosas, y pensamos que esta palabra que el Señor me está diciendo es contraria a mis planes. A lo mejor esta palabra que estoy escuchando no es como yo estoy labrando mi viña, mi decisión. Yo por ahí me voy, esta es mi onda, es mi vida, ¿no? Y viene nuevamente la palabra del Señor a nuestra vida, y así como la escuchamos, como que la guiamos a la salida, ¿no? De que no, ni te quedes aquí, ni hagas rancho. Estoy bien, o sea, estoy viviendo una vida, estoy siguiendo cosas, estoy cumpliendo metas que me he fijado. Ya después va a haber tiempo para escuchar la palabra del Señor. Es mi plan. Entonces, a veces pasa esto, ¿no? Y estamos atesorando en un lugar equivocado, y seguimos sin dar el fruto verdadero, como veíamos la semana pasada, ¿no? Estamos llenos de hojas como esta higuera y no hay un fruto de verdad. Y vemos cómo el Señor nos ha venido hablando acerca del fruto, acerca de esto verdadero, ¿no? Entonces no podemos edificar nuestra vida sin la piedra angular que es Cristo. Entonces, pensando a la luz de la palabra, yo leía esto y definitivamente veía como a veces, de alguna manera, como que rebajamos un poquito este mensaje para nosotros mismos y decimos, no, pues sí, yo ya estoy, voy a la iglesia, ¿no? Y sí, yo entiendo la importancia de Jesús y entiendo que todo lo que hacemos pues, está chido, ayudamos a otros, voy a cumplir con mi cuota dominical, o los miércoles escucho la palabra de Dios y vámonos a la casa, ¿no? Y llegamos a la casa y seguimos edificando nuestra construcción sin esa piedra angular que es Cristo. Y seguimos dando pasos hacia planes que tenemos. Y cuando el Señor viene y nos habla no, espérame, aguántame por ahí, no. Entonces, ¿de qué manera podríamos realmente vivir a la luz de lo que estamos viendo aquí? Es viniendo a Cristo, depositando en Él toda nuestra confianza, dejando todo a sus pies, y entonces respondiendo en adoración, hacer todo lo que Él sí nos está llamando. El Señor habla con nosotros día con día, nos muestra cosas que debemos de entregar, nos muestra situaciones que debemos que dejar de lado, hábitos que tenemos que estamos llamados a dejar para agradar al Señor, y sin embargo seguimos tras este camino, ¿no? Entonces, pues es tremendo. Dice el verso 12, fíjate, vamos al verso 12, que dice: como entendían que hablaba de ellos, cayeron sobre sus rodillas y se arrepintieron delante de Jesús. ¿Eso dice? Dice el 12, y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Entonces, ¿qué estamos viendo de esta gente? Fíjate, aún escuchando, aún sintiéndose aludidos, aún escuchando estas palabras, tienen un corazón tan endurecido. Si saben que habla de ellos, significa que saben que le están resistiendo al mismísimo Dios que los creó. Imagínate lo fuerte de eso, ¿no? Pero el orgullo, ¿qué pasa? No los deja ser libres. El orgullo ha endurecido sus cuellos para levantarlos erguidos delante de Dios y decirle: no, este es mi plan, esta es mi viña, yo le estoy dando, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues viene Dios y dice: oye, ¿qué pasa? Yo estoy al cuidado de mi viña, estoy al cuidado de mi pueblo, y
algo que nos habla mucho esto es la gran paciencia que tiene el Señor para con nosotros, ¿no? Si tú tuvieras una viña y vas y te hacen esto, a la primera contestada que te hubieran hecho los labradores, creo que le hubieras hablado a tus primos, hubieran ido con trocas ahí a pedir de que, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿No? Pero vemos cómo el Señor no es como nosotros. El Señor efectivamente es tardo para la ira, pero es un Dios justo. El Señor no va a dejar que las cosas sean como siguen pasando solo porque no, pobrecitos estos brothers. Piensa que tienen una viña, ya después lo voy a tratar. No, que dice la palabra que el Señor va a tratar con estas cosas en el momento adecuado, cuando tenga que pasar, ¿no? Entonces, cuán paciente es el Señor con nosotros. Y creo que todos podemos ver a lo largo de nuestras vidas y podemos ver situaciones en las que hemos estado envueltos que no le agradan, y aún así el Señor ha sido paciente con nosotros. Pero no es un llamado para seguir tentando al Señor en estas cosas. Yo pienso que si aquí estas personas hubieran reconocido realmente lo que se les estaba diciendo y hubieran dicho, ¿sabes qué? Perdónanos, somos esos labradores, efectivamente, somos estas personas de las que está hablando la parábola. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos acercamos a ti? El Señor hubiera sido fiel y justo para perdonar sus pecados y limpiarlos de toda maldad. Pero ¿qué pasa? El orgullo no los permite doblar su cuello delante del Rey, delante del Mesías, ¿no? Y pues vivir vidas de esta forma es precisamente esto. O sea, ¿cuántos han olvidado que el Señor va a regresar? ¿Cuántos han olvidado que el Señor va a tratar todas estas cosas y han creado reinos sobre cosas que no les pertenecen? Entonces es terrible, pero aquí lo principal que podemos ver no es solo la actitud de ellos, no es solo lo que están viviendo, no es solo lo que están pensando, es el gran mensaje que hay detrás de esto. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Es la piedra sobre la cual es edificada la iglesia. Y de esta forma podemos descansar y saber que el único capaz de reconciliarnos con el Señor es Cristo. No son nuestras obras, no es nada de lo que podamos hacer. Entonces aquí está el Señor presentándose con ellos, presentando eso a todas las personas que estaban alrededor. Pero ¿qué pasa? Podemos endurecer nuestro corazón ante esta palabra, o podemos realmente venir y decirle, Señor, aquí está mi corazón. Aquí estoy, te escucho, dime qué tengo que hacer, dime. Hemos visto otros ejemplos a lo largo de los evangelios de personas que se arrepentían en el momento de decir, Señor, voy a resarcir el daño con los demás, voy a pagar el doble del mal que he hecho, o sea, quiero arrepentirme, ¿no? Pero tristemente vemos esto y vamos a seguir estudiando estas cosas un poquito más adelante. Continuamos en el verso 13, dice: y le enviaron a algunos de los fariseos y de los herodianos para que le sorprendiesen en alguna palabra. Los herodianos eran un grupo político judío que estaba en favor del reinado de Herodes. Estos no eran personas religiosas como tal, eran personas que pues veían algún beneficio político social de que Israel fuera parte del imperio. Y es irónico que estos dos grupos estén trabajando de la mano, ¿no? Ahora, bien amigos ahora en contra de Jesús. Los fariseos estaban en contra siempre de los herodianos porque tenían cosmovisiones muy diferentes, pero de alguna forma los fariseos dicen, bueno, trabajando con estos vamos a hacer caer a Jesús ahora sí. Y a pesar de que eran ideas completamente contrarias, están trabajando juntos. Vamos al verso 14, dice: viniendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? Están como Jesús, está chido tu trip espiritual, está padre lo que estás diciendo, pero a ver, vámonos aquí a la realidad. ¿Qué onda con la lana? ¿Cómo debe de funcionar el tema de los impuestos? Y fíjate cómo llegan con adulaciones falsas, pues para poner tropiezo, ¿no? Y paréntesis, ese tema de adular a otros para manipularlos, para tratar de verles la cara, pues es algo que habla de la condición del corazón. Eso no es recto delante de Dios. Entonces, un consejo: no lo haga, compa. No hagas ese tipo de cosas. Eso no glorifica al Señor. Si en algún momento te ves tentado a, oye, es que le voy a hablar así para conseguir lo que quiero, pues estamos actuando como ellos, y qué terrible, ¿no? Y este tema de los impuestos era un tema muy sensible para la época. Como un pueblo oprimido, en la gran mayoría de personas pues no estaban de acuerdo en darle dinero a sus opresores. Más que solo dar impuestos, era un tema de, oye, está el imperio sobre nosotros. O sea, ¿cómo todavía aparte de eso
va a ser lícito darles dinero a estos opresores, nos tienen así. Entonces, como estaba todo este tema, ellos esperaban que el Mesías llegara, destruyera todos los ejércitos del Imperio Romano, entonces fueran ellos libres. ¿Para qué? ¿Para adorar a Dios libremente? ¿O simplemente para establecer el reino libres de cualquier opresión y el dinero, en lugar de dárselos a ellos, gastarlo en lo que ellos buscaban, ¿verdad? Eso era lo que ellos buscaban, un reinado terrenal. Y bueno, esta gente odiaba a los recaudadores de impuestos, odiaban la idea de enriquecer a sus verdugos, y cualquier parecido con la realidad no es coincidencia, ¿no? Vemos cómo este tema en la actualidad ahorita es también una pregunta para muchos, ¿no? De que, oye, ¿qué onda con mis impuestos? O sea, los gobiernos están mal y yo no quiero contribuir a un gobierno que no tenemos líderes cristianos ahí reinando, ¿no? Entonces, este tema, ahorita vamos a ver cómo lo resuelve Jesús, pero esta no es una historia de esos años. Son temas también que están vigentes en las iglesias, en nuestros corazones muchas veces, ¿no? Y bueno, vamos al verso 15, dice: mas él, percibiendo la hipocresía de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Traedme la moneda para que la vea. 16, ellos se la trajeron y les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Ellos le dijeron: de César. Entonces, Señor, ¿hay que pagar impuestos o no? ¿De quién es la imagen en tu billete hoy? ¿De Benito Juárez? Traigo ahí 2 Sor Juanas, dicen unos, ¿no? Y fíjate lo que responde Jesús, 17. Respondiendo Jesús les dijo, ¿qué dice? Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y se maravillaban de él. Y dejó caer su micrófono y le bajaron unos lentes y se fue. Qué bueno, qué respuesta, ¿no? Fíjate cómo están constantemente llegando con Jesús, diciéndole: oye, vamos a decirle esto, vamos a tentarle. Con esto sí va a caer. Con lo de los impuestos, ahora sí se le va a armar al Jesús. O sea, la raza se va a levantar en armas en cuanto diga que sí hay que dar impuestos. O en cuanto diga que no den impuestos, pues la gente lo va a amar. Pero ¿qué pasa? Ahí están los herodianos y van a ir a peinarle al gobierno. Entonces van a venir tras Jesús y aquí ya lo hicimos, ¿no? Y se frotaban las manos pensando en qué iba a decir Jesús. Pero obviamente esto no agarra por sorpresa a nuestro Señor. Y aquí viene esta pregunta, ¿no? Para nosotros también. ¿Qué le estamos dando al César y qué le estamos dando a Dios? Tu dinero, lo material, tu posición, tu trabajo, tu carro, tu cuenta. ¿La imagen de qué llevan? ¿Llevarán la imagen de Dios, todo eso? Eso no te lo vas a llevar a la eternidad. Nada de eso nos vamos a poder llevar en una mochila. No vamos a llegar a la eternidad y nos van a decir: híjole, tu camioneta sí estaba chida, bro. Mira, si quieres métela por aquí. Hay un garage especial con el que nos va a ayudar para llevar a los hermanitos. O sea, esas cosas no van a estar en la eternidad, ¿no? Eso se va a usar aquí en este mundo y aquí se va a quedar. Pero entonces, este tema me encanta Jesús diciendo: oye, ¿qué imagen está aquí? Es la imagen del César. Da al César lo que es de César. ¿Qué imagen tenemos nosotros? De acuerdo a la palabra, somos hechos a imagen de ¿quién? ¿Te acuerdas? De Dios, ¿verdad? Entonces nosotros llevamos la imagen de Dios. ¿Y qué le estamos llevando a Dios? ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Sabes qué quiere Dios de nosotros? Nuestro dinero, nuestras actividades, nuestro carisma, nuestra posición. ¿Qué quiere Dios de ti? Nuestra vida entera, nuestro corazón. El Señor no necesita nuestras cosas, Él no las dio, pero Él está buscando nuestro corazón. ¿Y qué estamos trayendo delante de Dios? Y aquí es algo bien importante. El Señor no vino a confrontar a Roma. El Señor no vino a confrontar este sistema, este gobierno humano, sino que el Señor vino a confrontar el pecado, ¿no? No vino contra un gobierno específico. Y esto es algo que, aunque parece que tenemos claro, muchas veces pensamos que Dios viene a derrotar nuestras deudas. Y es de que, oye, a lo mejor si tenemos deudas es porque hemos hecho un mal uso de los recursos que tenemos. Probablemente hemos vivido vidas sin un contentamiento real que nos han llevado a hacer gastos que no teníamos que hacer. Entonces,
luego venimos delante del Señor, ayúdame a pagar las deudas, y venimos a eso, y el Señor claro que nos puede ayudar porque podemos seguir trabajando y el Señor nos puede proveer, pero no es ese el propósito por el cual el Señor vino. El Señor no vino para darte tu mejor vida aquí en este mundo. El Señor vino para darnos vida y darnos vida en abundancia, una vida que le agrada a Él, una vida en su presencia para siempre. Y entonces, sabiendo esto, pase lo que pase en este mundo, no vamos a recriminarle nada al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos dónde está nuestra morada eterna. Sabemos que es con Él, con el Señor, ¿no? Entonces, algo práctico aquí es: no honramos a Dios engañando al SAT. No honramos a Dios deshonrando a nuestras autoridades civiles. Eso no es ser un ejemplo a otros. Entonces, haz tus cuentitas, bro, y hay que pagar lo que toca que pagar, pero hay que venir delante del Señor y entregarle lo que tenemos que entregarle delante de Dios. Lo que Él ha buscado de nosotros, que es nuestro corazón. Ahorita vamos a ver un poquito más de esto. Dice el verso 18. Entonces vinieron a Él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió, y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. Esta es la historia de al final se mueren todos, ¿no? Y pues pobre señor, imagínate, o sea, ¿qué está pasando ahí? Es hasta sospechosa esta historia, ¿no? De que, oye, 7 veces y los 7 al final ella también. Entonces, es clave esto que nos dice aquí de que los saduceos pues, no creen en la resurrección y están, con esta historia quieren confrontar a Jesús desacreditando el tema de la resurrección. Y están diciendo, oye, a ver si es cierto, Moisés dijo esto, entonces en la resurrección, ¿qué onda? ¿Con quién va a estar esta chica? ¿Qué va a pasar? ¿No? Y bueno, el 24 dice: entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿no erráis por esto porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios desde la zarza diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho, ¿qué dice ahí? ¿Mucho qué? Erráis. Entonces viene Jesús y confronta a este grupo que era pues un partido político que gozaba como de muchos privilegios, ya que eran como judíos influyentes, y pues desde esta posición influyente pues ellos decían: aquí está nuestra vida, debemos de disfrutarla aquí, seguimos la ley de esta forma, pero pues todo tiene que ver con esto, no hay resurrección, no hay nada de esto. Y viene Jesús y confronta este grupo y está padre porque les habla, o sea, no porque estas personas sean influyentes en la sociedad, Jesús dobla las manos y se queda callado y dice, bueno, ya luego vemos con ellos. No, el Señor viene y confronta de la misma manera que ha confrontado a todo el mundo. Dice 1 Corintios 15, 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y este tema de la resurrección, pues era un tema que era complejo en este tiempo. Estaban estas personas diciendo que no, los fariseos decían que sí, pero lo que vemos aquí es un enfoque en, ok, si sí hay, ¿con quién va a estar casada esta persona? O sea, estamos de alguna forma llevando este tema de la resurrección a un plano completamente personal y humano, como diciendo, ok, cuando resucitemos, vamos a hacer como lo que estamos haciendo ahorita, nada más que sin problemas. Vamos a resucitar nada más que sin estar llorando. Y entonces voy a tener, si se me tronó el asador, voy a tener un asador de oro. Y pensamos la vida como de esta forma, ¿no? Como enfocados en nosotros. Porque fíjate que están diciendo ellos, oye, ¿de quién va a ser esta mujer?
¿no? Pensando completamente en deseos de ellos, en ideas de ellos, cuando no tienen ni idea de lo que está pasando. Por eso el Señor les dice, desconocen la Escritura por completo. Y la resurrección pues no está enfocada en nosotros, sino en la resurrección vamos a adorar a Dios por la eternidad, cuando despertemos a su gloria y estemos en la plenitud de su presencia, y ahí vamos a adorarlo por siempre, ¿no? Es otra realidad muy diferente a la vida centrada en nosotros. Y estos conceptos que tenemos como que no sabemos bien exactamente qué va a pasar, lo único que hay que hacer nosotros es pues dejárselos al Señor y descansar en Él. Y hay un comentario por ahí que decía, hay muchas cosas que no sabemos de la eternidad, pero estamos seguros que ninguno de nosotros va a estar decepcionado. ¿Por qué? Porque vamos a estar adorando a Dios por completo, vamos a estar plenos en esta plenitud. Entonces, me llama la atención que aquí Jesús está dando por hecho que va a haber resurrección. Y como dice Pablo, esto es algo medular para nosotros como cristianos. Dice la palabra que vamos a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y seremos juzgados por el Señor. Y nosotros, los que hemos creído en Él, los que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, pues vamos a poder descansar en eso, en que vamos a ser juzgados de acuerdo a los méritos de Cristo. Y ya somos salvos y ahora podemos confiar en que nuestra eternidad va a ser con el Señor, ¿no? Entonces, pues sí, nuestra vida en el cielo es una vida de constante adoración a Dios. Y es bonito ver cómo el Señor deja esto claro, porque ya se acerca el momento en el que va a morir, se acerca el momento en el que viene todo esto, pero Él está hablando de una esperanza más allá de este mundo. Entonces, esto nos hace poner nuestros ojos no en las cosas que están aquí, no en las cosas de lo terrenal, no en todo lo que vemos, no en nuestras posesiones, no en nada de lo que podamos tener o atesorar, sino en esta vida venidera, en esto eterno que viene, ¿no? Entonces vamos a estar plenos con el Señor en la resurrección, y esto es claro para nosotros. Mucha gente como que le da miedo hablar de esas cosas porque no las entendemos, pero a la luz de la palabra esto es, hemos confiado en el Señor y vamos a vivir eternamente con Él, adorándole, ¿no? Vamos al verso 28, dice... vamos a leer del 28 al 34. Dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Entonces, el primer mandamiento no es, ve a la iglesia y llega temprano, ¿verdad? ¿O dice eso? No es, ofrenda tu diezmo porque necesitamos lana para el ministerio. ¿Dice eso por ahí? No es, siéntate a juzgar a ver quién es bueno y quién es malo, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás a Dios con todo lo que eres. Una vez más, el Señor no está buscando un fruto material. Eso sería comprar el favor de Dios a través de las obras, ¿no? ¿Te acuerdas que dice Isaías que nuestras mejores obras son qué? Trapos de inmundicia. Entonces, no tienen valor, ¿no? Pero ¿qué es lo que agrada al Señor? Nuestro corazón, un corazón contrito y humillado, ¿no? ¿Qué le podemos dar al Señor que Él no tenga ya? Nada. ¿Y de qué manera servimos al Señor? Y viene este segundo mandamiento, amando a otros, sirviendo a otros, estimando a otros como superiores a uno mismo, ¿no? Esto quiere el Señor de nosotros. Fíjate, Colosenses 3:13 dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces, no te la compliques. Esto está demasiado claro, ¿verdad? Ama al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo se hace esto? Viniendo al Señor,
diariamente. Este es el fruto que el Señor pide. Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Me llama muchísimo la atención, no sé tú, pero en lo personal, este gran resumen es muy revelador para mi vida, porque muchas veces como hijos de Dios estamos haciendo muchas otras cosas, ¿no? Y estamos como buscando 1000 maneras de querer agradar al Señor, pero después en el fondo, a la luz de esto es como, oye, detrás de todo lo que estoy haciendo para el Señor, a lo mejor no le estoy amando con todo mi corazón. Entonces a lo mejor estoy haciendo estas actividades porque es que me asignaron y quiero quedar bien con la persona que me asignó. O estoy haciendo todo esto porque está chido hacerlo y la gente me da reconocimiento cuando hago esto, y la gente ya me dijo de que, oye, qué chido que tú le sabes a esto, síguele dando. Entonces, en lugar de estar haciendo cosas por amar al Señor, nos estamos amando a nosotros mismos, haciendo cosas para seguir amándonos a nosotros mismos, aunque eso vaya contrario a lo que Dios nos ha puesto, ¿no? Entonces, ver cómo a la luz de la palabra, todas estas cosas que hemos leído, todas las enseñanzas, todo esto, es al final se resume en esto: ama al Señor con todo tu corazón. Y aquí es una gran pregunta para hacernos el día de hoy. ¿Estás amando al Señor con todo tu corazón? Realmente cada una de las cosas que haces, las haces porque el Señor se ha revelado a tu vida y en respuesta estás adorándole de maneras específicas, de maneras claras. ¿O cuál es la motivación detrás de todas las cosas que haces? ¿Cuál es la motivación por la cual estás aquí? Creo que es una buena pregunta. A lo mejor, no sé, vienes porque tienes que ir a la iglesia, vienes porque, oye, es que me toca ir, es la costumbre, porque los niños están en su clase, porque hay compañerismo con otros. Esas cosas pues no están mal, pero si detrás de tu motivación para hacer todo lo que haces no está mal al Señor, pues hay muchas cosas que estamos haciendo mal y estamos perdiendo el tiempo. Entonces, esta pregunta confrontadora para nosotros debería de llevarnos a: Señor, perdóname. Y como lo hemos dicho de los fariseos, de los saduceos y de todas estas personas, de nosotros mismos, hoy es un buen momento para arrepentirnos de cosas que hacemos, ¿no? Hoy es un buen momento para ordenar nuestro camino delante del Señor y decirle: Dios, quiero amarte. A lo mejor piensas que lo haces, pero te das cuenta que no. Entonces, esto es algo que hará al Señor. Esa es una petición que va conforme a la voluntad de Dios, y es algo que podemos hacer y venir delante de Él y decirle: Señor, tengo un corazón inclinado hacia mí, tengo un corazón inclinado a ídolos, tengo un corazón que va fabricando ídolos, inclinándose a cualquier otra cosa que no eres tú. Por favor, sáname, porque te quiero amar con todo mi corazón. ¿Y qué pasa? Una vez que amas al Señor con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, es fácil amar a otros como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? A ver, pellízcate fuerte, bro. Y si te duele, no lo sueltes. No puedes, ¿no? Hasta hay un reflejo que tenemos. Estás pellizcando, no pellizques al de lado, ya te ve ahí. Es un reflejo. Nos amamos a nosotros mismos. Sí te amas, ¿no? A ti mismo. Te cuidas, te compras tu ropita, te ves al espejo diariamente, te apapachas de muchas maneras. Y es realmente muy revelador cómo la palabra pone este amor en términos de lo que sentimos por nosotros mismos. A veces, la vez pasada hablaba con mi esposita y platicábamos de un proceso, de cosas que hemos hecho de repente, como: es que me amo tanto que he hecho esto y esto y me ha ayudado para llegar aquí, y estoy como que haciendo cosas porque me estimo demasiado, ¿no? ¿Y qué pasa con los demás? O sea, si te pones a pensar, esa forma en la que te cuidas, esa forma en la que buscas tu bienestar, no sé si también lo haces con los demás. Y ni siquiera tienes que pensar en: oye, es que sí, yo voy a tal lugar y sirvo a N cantidad de personas. ¿Qué pasa en tu casa? ¿Cómo amas a otros como a ti mismo en tu casa? ¿Cómo amas a otros como a ti mismo en tu trabajo? ¿Cómo amas a otros como a ti mismo en el día a día? Es revelador, ¿no? Entonces, esta es una pregunta: ¿estás amando a otros como a ti mismo o no? Si la respuesta es no, entonces hoy también es un buen día. Y probablemente esto es producto de
ni siquiera amar a Dios por sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque seguro tienes en tu mente tantas cosas que no hay espacio para cuidar a otros, no hay espacio para venir con otros y preguntarle, oye, bro, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo servir? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Qué está pasando con tu vida? ¿No? Se nos hace bien fácil vivir vidas como consumiendo recursos de otros y simplemente atesorándolos ahí, ¿no? No siendo como una esponja que recibes agua, que te llenas de agua y cuando te exprimen sale la misma cantidad de agua. Son muchas veces como esos ladrillos que absorben todo el agua y ya no la sueltan. Y qué fuerte es vivir vidas así. Y eso no es lo que Dios quiere para nosotros como personas, como individuos, como iglesia, como sociedad. Y pues es duro porque esto es algo muy simple de hacer, es una instrucción muy simple. Te cuesta seguir el hilo de todo lo demás. Esto es un buen resumen por el cual comenzar y es un termómetro. ¿Estás amando al Señor con todo lo que tienes y estás amando a otros como a ti mismo? Si no, hay cosas que entregarle a Dios y de maneras como para venir delante de Él y pedirle que nos dé este amor por otros. Pedirle, ¿cuántas veces en tus oraciones pides, Dios, dame este amor verdadero por mis hermanos, por mis amigos? O nada más estás esperando a que alguien se equivoque para terminar de meter el pie y que se caiga en tu trabajo. Eso muchas veces pasa y como cristianos es terrible que esto pase, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una enseñanza muy clara aquí. Hay una enseñanza muy específica de amar a otros como a nosotros mismos. A ti no te gusta que te metan el pie en el trabajo, ¿no? ¿O sí? ¿O a quién le gusta? ¿Quién dice, bro, estoy esperando que me metan el pie en el trabajo porque qué chido, bro, ya me voy a sentir pleno hoy? Alguien aquí es, digo, para orar por ustedes, ¿no? Pero no, ¿verdad? ¿Qué pasa entonces? ¿Por qué lo hacemos con otros? ¿A alguien aquí le gusta que le mientan? De que, ay, qué chido, me encanta cuando alguien viene y me miente, bro. O sea, estoy esperando que alguien me miente en el día para sentirme pleno. ¿Pasa eso? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué lo hacemos con otros? ¿Por qué pensamos mal de otros? ¿Por qué estamos constantemente mordiéndonos entre otros? Como iglesia es triste que también ni siquiera afuera, ¿no? En la iglesia pasa esto. En la iglesia tenemos este compañerismo y de repente es que este brother tal cosa, es que esta hermanita, ay, si supieras, bro. Si supieras de esta hermanita, no, y este brother ni para qué te cuento. Y estamos ahí buscando nada más la manera de cómo hacernos quedar mal con otros, cómo llevarnos a otros a cosas que el Señor nos ha llamado. ¿A qué nos ha llamado el Señor? A amarnos unos a otros como nos amamos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues es bonito esto. A mí me encanta cómo cierra esta parte, porque dice esta persona en el verso 32. Dice, bien maestro, ¿verdad? Has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el alma y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo es más, que dice ahí, que todos los holocaustos y sacrificios. Esto es más que todas tus obras. Si a lo mejor te sientes orgulloso de que has hecho muchas cosas en la iglesia, que has hecho muchas cosas para el reino, pero no los haces desde el amor al Señor y no estás amando a otros, discúlpame, no tiene más valor que amar a otros y amar al Señor. Entonces, este es el gran mandamiento y esto es algo que debemos de hacer. Y nosotros como cristianos de este lado de la cruz, ¿cuál es la mayor manera en la que podemos amar a alguien? Le podemos servir, hay formas muy prácticas de hacerlo, pero ¿qué es llevar a otros a los pies de Cristo? Entonces, muchas veces el no predicar el evangelio mientras caminamos, mientras hacemos todo lo que hacemos diariamente, es un síntoma de que a lo mejor pues no amamos al Señor de esa manera y no amamos a otros, entonces no compartimos la verdad, esa verdad que nos ha hecho libres, esa verdad que nos da esta paz que sobrepasa todo entendimiento. Qué feo que no la compartamos con los que están a nuestro alrededor, con nuestra familia primeramente, ¿no? Pero bueno, ahí está, este gran mandamiento. Créeme que te estoy compartiendo lo que el Señor me habló duramente, entonces te lo paso al costo ya si lo quieres escuchar. Como te digo, lo digo porque a veces se piensa que es que esta persona lo está diciendo y yo no lo hago, entonces yo me siento, no, ya no tengo esperanza, bro, ya lo dijiste y no lo hago, entonces ya me voy para mi casa y me quedo encerrado porque no puedo hacerlo así. No, esto es algo que el Señor nos llama a todos como creyentes, a mí primero, y pues te lo paso ahí para que no nos sordiemos de esto. Vamos al verso, ahí nada más también me gusta mucho cómo termina ahí.
y ya ninguno osaba preguntarle. ¿Por qué? Porque quedó bien claro, ¿no? Vamos al verso 35, dice: enseñando Jesús en el templo decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate ahora a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David mismo le llama Señor. ¿Cómo pues es su hijo? Y gran multitud del pueblo le oía de buena gana. En Mateo 22, que es el paralelo de lo que estamos estudiando del Evangelio de Mateo, dice que Jesús les hace la pregunta: ¿de quién es hijo el Cristo? Entonces unos le dicen: de David. Y vemos aquí a Jesús reforzando a profundidad que el Mesías no pertenece a un linaje humano tal cual. O sea, no es eso el énfasis, ¿no? No es solo porque no, es que es del linaje de David. Entonces el reinado de David, como israelitas, lo recordamos como algo majestuoso. Entonces viene el Mesías y viene como David, a que tengamos otra vez la prosperidad, a que haya lana, a que haya carne de sobra, a que haya ahí asadores en toda la ciudad, ¿no? Esta onda de pensar es hijo de David, entonces viene a perpetuar un reino que ya se ha perdido. Entonces Jesús le dice: ¿y si es hijo de David, cómo es que David le llama Señor? O sea, ¿cómo es que David habla del Mesías como su Señor? Entonces, fíjate, dice Apocalipsis 22:16: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces aquí nos afirma la autoridad de Jesús respondiendo a esta pregunta. Es el linaje de David en términos humanos, así estaba profetizado y estaba escrito de esa forma, pero también es la raíz de David, hablando de la verdad del reino. Él es la cabeza de la iglesia, la roca de nuestra salvación, esta piedra angular del reino de los cielos. Este es el Señor, el reino de los cielos. ¿Te acuerdas que el Señor decía constantemente: el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, llegó el momento, no es un reinado aquí? Y es interesante porque por eso también Jesús no entra en discusión con el tema de los impuestos. O sea, no es: oye, vengo a luchar contra Roma, entonces pronto la cara que vas a ver en esas monedas va a ser la cara del Mesías y va a ser la lana lo que va a prosperar. No, Él está hablando de un reino espiritual, ¿no? Y pues es bonito como ellos, estudiosos de la ley, habían llegado a este conocimiento de: no, es que ya sabemos qué onda con el Mesías, sé todo, pero no tenían claro esto. O sea, ellos seguían pensando que era un reino terrenal, cuando pues vemos a Jesús hablando con ellos. Y me imagino a Jesús como diciéndoles: o sea, están tan lejos, tanto tiempo que han estudiado, conocen mi palabra, conocen las escrituras, y aún así no las pueden entender, teniendo ahí al Mesías de frente. Y muchos que reconocían quién era, negaban su autoridad. Y bueno, es un tema como bastante fuerte. Entonces, ¿de quién es hijo el Cristo? Y esto para nosotros también como iglesia es revelador, porque entonces, si sabemos de quién es hijo Jesús y sabemos lo que hizo, podemos estar seguros y confiados de que somos salvos y que vamos a pasar la eternidad con Dios. Entonces, ¿cómo vivimos vidas que le agradan a Dios? ¿Cómo vivimos vidas que responden a este mensaje de esta forma? Si esto no nos emociona, de verdad que nada lo va a hacer. Si el mensaje de la cruz, si el mensaje de salvación no es suficiente para ti, así como los labradores que están ahí, no hay otro mensaje que te pueda llevar a entender la paz verdadera del Señor. No hay otro mensaje de salvación fuera de Cristo. Entonces ahí está el llamado, ¿no? ¿De quién es hijo el Cristo? Si lo piensas y has entendido este mensaje de parte del Señor, pues puedes vivir una vida en agradecimiento a Él, honrándole, agradecido por todo lo que hace, ¿no? Bueno, continuamos, verso 38. Dice: y les decía en su doctrina: guardaos de los escribas que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos que dice ahí, fíjate, recibirán ¿qué? Mayor condenación. Qué fuerte, ¿no? O sea, no diría: no, esta persona pues está un pasito.
O sea, pues mínimo anda ahí, están en el templo y mínimo lo que sea, pero ¿de qué? ¿Cómo habla de ellos? Recibirán mayor condenación. Siendo puestos para enseñar, no eran más que un refrán sobre lo que no deberíamos de hacer. Fíjate qué fuerte, ¿no? Y muchas veces pues somos como estos escribas que buscan el reconocimiento a través de una falsa piedad para devorarnos el alimento de los necesitados. Y a lo mejor tú dices, no, sabes que yo no uso túnicas largas, bro, yo no uso largas ropas, como dice aquí, ¿no? Yo no me siento en las primeras sillas y por eso siempre está solo aquí al frente. Por eso yo me siento en la segunda fila porque es más tranqui aquí. Ahí yo no soy como esos que están al frente, que les gusta el climita en el... Entonces, qué fuerte, ¿no? Porque si te fijas, parecen enseñanzas separadas unas de todas, pero aquí seguimos viendo este tema de los labradores, a quienes se les había encomendado la viña, no están dando fruto y no están labrando la viña para que dé fruto, al contrario, piensan que es su viña. Entonces han establecido su propio sistema de reglas, de reconocimiento, de todo lo que ellos quieren hacer. ¿Por qué? Porque ahora piensan ellos que están en un reinado de ellos, en algo como alimentando estos egos, alimentando estos temas. Entonces imagínate esta gente juzgando a otros duramente, pero saludando a todos en las sinagogas, llegando haciendo ruido. Ya llegué, hermanos, aquí estoy. Qué bendiciones para ustedes porque llegué. Son muy bendecidos porque estoy aquí. Y levantando las manos, sentándose hasta el frente, gritando amén. No está mal, obviamente, esas cosas, pero ¿cuál es la motivación detrás de hacer estas cosas? ¿Cuál es tu motivación detrás de hacer algo en la iglesia? Eso nos lleva a pensar en esto. Jesús, fíjate lo que les dice, guardaos. Y te acuerdas que Jesús ya había estado diciendo mucho, guárdense de la levadura de los fariseos. Es una advertencia que el Señor está diciendo de manera más clara, no se puede. Guárdense porque ellos hacen X, Y, Z. Y a lo mejor si nosotros nos vemos reflejados ahí, es una advertencia el día de hoy. Guardémonos de esto. ¿Por qué? Fíjate cómo termina. Estos recibirán mayor condenación. El que piensa que viene a reclamar el favor de Dios porque levanta la mano para que lo vean en la iglesia, no es que está a un pasito de hacer las cosas bien, es que está haciendo las cosas completamente mal. ¿Qué debería estar detrás de nuestro servicio al Señor? Simplemente amar a Dios con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, qué duro esto. Qué duro esto. Me imagino a los que estaban ahí como que, oye, a estos son los que vemos como principales, a estos son los que vemos que son un ejemplo a seguir, algo que se nos ha dicho. Y ahora viene Jesús completamente contracultura de ellos a decir, no hagan lo que ellos hacen, guárdense de hacer estas cosas. Qué fuerte, ¿no? Imagínate, o sea, y otra vez, esto no está lejano a nuestra realidad del día de hoy. En muchos círculos, en muchas iglesias, probablemente nosotros mismos hemos tenido actitudes como estas a lo largo de nuestro caminar con el Señor. Y guárdense de hacer esto. Es una gran advertencia que el Señor nos pone el día de hoy. Guárdense de hacer estas cosas. Lo que vemos detrás de esto es simplemente, otra vez, el hombre alimentando este gran ídolo que ha tenido a lo largo de la historia, que es el hombre mismo. ¿Te acuerdas allá en Génesis cuando Dios les manda y les dice, espárzanse por la tierra, multiplíquense? Y el hombre dice, no, voy a hacer aquí mi torre, voy a levantar y voy a llegar al cielo y X, Y, Z. Entonces, desde ese momento hasta este momento, en diferentes entornos, vemos al hombre que está lejos del Señor buscando esta gloria personal, estos halagos, esto que me reconozcan a mí. Y pues es duro y es terrible y es algo a lo que como iglesia nos está exhortando el Señor. Ese no es el fruto detrás de lo que el Señor está pidiendo. Y es bonito cuando alguien viene al Señor y dice, ¿sabes qué? Yo quiero servir a otros. ¿Por qué quieres servir? Porque he entendido lo que el Señor ha hecho por mí y quiero entregarle mi tiempo, quiero entregarle mi vida, quiero entregarle todo lo que soy. Y sé que una manera muy práctica de hacerlo a lo mejor es en la iglesia, y luego te ves haciendo actividades aquí, a lo mejor afuera tienes otras oportunidades de servir y no lo haces. ¿Por qué? Porque no es que no es la iglesia, es que lo que sea.
cuando realmente estamos llamados a servir a la iglesia, pero también donde quiera que estamos de esta forma, ¿no? Una manera muy práctica de servir a otros, como ya dijimos, es presentar el evangelio a otros, ayudar con nuestras vidas. De esa manera podremos también dar testimonio. Hablábamos en la mañana de cuando hay un creyente casado con alguien que no es creyente, y mucha gente puede decir, no, es que esta persona no es creyente, pues ya mejor cada quien por su lado. Pero dice el Señor, si el no creyente conviene en estar, dice Pablo, el Señor a través de Pablo, si el no creyente conviene en estar con él, pues sirve de testimonio para esa persona. Entonces qué bonito, ¿no? Qué bonito que nuestras vidas sean libros abiertos de la gloria del Señor, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y que de esta forma pudiéramos dar testimonio y servir a otros. Ese es el corazón detrás del servicio. Hay formas prácticas, como te digo, hay cosas que hacer en la iglesia. De verdad faltan manos aquí de repente, no me van a dejar mentir las personas que están a cargo de ministerios. De repente es como que, híjole, falta más y nos gustaría hacer más cosas. Muchas veces faltan manos, pero no es solo eso. O sea, no es, oye, voy a hacer nada más estas cosas y ya, sino es realmente tener vidas que agradan al Señor. Y de esa forma el Señor nos va a ir guiando como iglesia y como personas a servir de maneras prácticas y específicas, ¿no? Bueno, vamos a lo último que está aquí. Dice en el verso 41, estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Qué bonito es pensar en Jesús. Piensa que, no sé, me imagino al Señor viendo esta escena, viendo a las personas ir y con todo este tema de la rutina en el templo. ¿Qué habrá estado pensando Jesús, no? Como verlos de que, oye, ahí va este brother, lo conozco obviamente, sé lo que hay en su corazón, sé por qué lo está haciendo. Y el Señor teniendo claro toda la historia del pueblo, viendo cómo el pueblo constantemente ha venido a dejar ofrendas y ahora viendo cómo hacen eso en las sinagogas. Y dice el 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, poquito. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre, que dice ahí, echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta, de su pobreza, echó, que dice ahí, todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Qué nos dice esta porción? Mucha gente, tristemente de verdad, y es doloroso saber que hay círculos en los que se usa esto para manipular a las personas y quitarles sus recursos y decir de que, oye, si la viuda dio todo lo que tenía, tú dame todo lo que tenía para este ministerio. Eso no es lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Esa es cualquier otra cosa que no es lo que el Señor nos ha puesto a hacer. Detrás de esto vemos a Jesús explicándonos qué pasa con el tema de las ofrendas. O sea, no es que el Señor esté pidiendo dinero, no es que el Señor esté pidiendo nada. Hay una actitud en el corazón detrás de esto. Hay personas que están dando de lo que les sobra. Hay personas que dicen, oye, pues qué pena que están pasando el ofrendero, qué pena no dar nada. Pues mira, ahí va. Por eso me gusta mucho que hacemos énfasis domingo a domingo. No hay que dar con tristeza ni por necesidad, sino hay que dar con alegría, ¿no? ¿Qué es esto? Es prepararnos delante del Señor y decir, Señor, me has dado todo esto, me has llamado a honrarte con mis bienes, aquí te va, debería darte todo lo que tengo como la viuda, aquí te va esto que he preparado, y prepararnos de antemano para venir con un corazón agradecido al Señor, honrándole de manera adecuada, no como algo que una actividad, bueno, ya pasaron el ofrendero, pues voy a echar algo y voy a echar una monedota para que se escuche que suena más fuerte, ¿no? Si echo un billete ni se va a escuchar. Ese no es el llamado detrás de eso. Entonces, qué fuerte. ¿Y te acuerdas que hace poquito vimos también el tema del joven rico? Cómo este joven se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía mucho, ¿verdad? Y luego vemos al ciego que no tenía nada, que lo entendió todo. El ciego que veía más. Y ahora aquí vemos otra... Pues este tema es de no entenderse. Esta viuda no tenía nada y lo está dando todo al Señor. Y aquí detrás de esto ella está dando todo su sustento, está dando todo lo que tiene. ¿Por qué? ¿Por qué crees que lo está dando?
porque sabe a quién se lo está dando y sabe que el Señor es quien cuida de ello, no las dos blancas que tiene ahí, no el cuadrante ese que tiene. ¿Quién cuida de ella? ¿Su cartera? Su esposo ya no está, ¿no? Probablemente sus hijos la han abandonado, no sabemos. ¿Quién cuida de esta mujer? Dios. Entonces, ¿qué viene a hacer ella? Viene a entregar todo lo que tiene delante del Señor. Y esto va muy congruente con el gran mandamiento. Ella está amando a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, con todo lo que tiene. Y esta es una manera muy específica y clara en la que ella está respondiendo en adoración a Dios, diciéndole: aquí está, todo lo que me has dado es tuyo. Nada de lo que tengo es mío. Y estas dos blanquitas tú las puedes administrar mucho mejor de lo que yo podría administrar cualquier cosa. Yo seguramente estas dos blancas las voy a malgastar, se me van a perder, se me van a caer. Ya viene el hot sale en Amazon, entonces se me va a ir ahí. Pero vemos detrás de esta actitud de la viuda, vemos adoración al Señor. Y esto es a lo que el Señor nos llama, a que depositemos nuestras vidas por completo delante del Señor. El Señor no te está pidiendo tu lana, no te está pidiendo tu carro, no te está pidiendo nada, te está pidiendo tu corazón. Y esta forma de venir delante del Señor, a entregarle todo lo que somos, todo lo que tenemos, esta es la manera en la que podemos adorar al Señor por completo. Entonces, ¿qué le estás dando al Señor hoy? ¿Qué le estás dando al César? A lo mejor estás al revés y le estás dando al César lo que es de Dios y a Dios lo que es del César. ¿Me explico? ¿Qué le estás trayendo al Señor el día de hoy? ¿Qué le has traído al Señor toda tu vida? ¿Qué has estado derramando delante de Él? Y pues es una invitación a que, como esta viuda, traigamos nuestras vidas completas, enteras, delante del único que es digno de recibir la alabanza de sus hijos, que es nuestro Señor. Así que vamos a orar, y hay muchas cosas que el Señor nos puso hoy, ¿verdad? Y eso que el Señor está hablando a tu corazón, tráelo delante de Él. Trae esto delante del Señor y abandónate en sus manos, como lo hizo esta viuda, ¿no? Abandona todo lo que tienes en las manos del Señor para poderle adorar con todo lo que tienes y con todo lo que eres. Así que tómate un tiempo para hablar delante del Señor con tus palabras y agradecerle por su amor y su cuidado. Señor, estamos delante de ti, agradecidos porque nos has traído hasta aquí hoy, Señor. Hasta aquí nos has ayudado tú, Señor. Hasta aquí tu palabra ha estado con nosotros. Hasta aquí, Señor, y confiamos en que será así hasta el día en que partamos a tu presencia o que vengas por nosotros, Señor. Y en ambos casos, Señor, pues te glorificamos a ti porque estamos seguros que vamos a estar contigo por la eternidad, Señor, por los méritos de Cristo y no por nuestros méritos. Así que, Señor, líbranos de ser estos labradores malos, Señor, que edifican para sí y que te roban, Señor, y que piensan que se van a salir con la suya. Líbranos de esto, Señor. Líbranos de malinterpretar todo lo que dice tu palabra, Señor, pensando solo en nosotros. Líbranos, Señor, de no amar a otros. Líbranos de no amarte a ti, Señor, con todo nuestro corazón. Enséñanos a entender quién eres realmente, Señor. Enséñanos a esto, Padre. Y sobre todo hoy, Señor, te queremos entregar nuestras vidas completas como este ejemplo de esta mujer, Señor, que vino y entregó todo delante de ti. Así queremos venir delante de ti hoy, entregarte todo lo que tenemos, Señor. Tú lo conoces, tú sabes qué hay ahí que no te hemos podido entregar, tú sabes qué actitudes están que no te agradan. Las dejamos delante de ti, Señor. Muchas gracias. Quédate con nosotros, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.